Bueno, en primer lugar a Freud, ¿no? Directamente, porque claro, mi formación durante 4 años fue directamente, bueno, un posgrado, fue freudiana, ¿no? Y luego, lo que pasa es que, claro, yo les decía, puede ser un anacronismo, ¿no? Porque es un autor que tuvo un desarrollo, además, un autor que no deja de volver a él, ¿no? Por la cantidad, pues, muy prolífico. Pero, claro, ha habido toda una serie de, por ejemplo, en el trabajo con chicos, la escuela inglesa, Melanie Klein, Winnicott, desde la perspectiva de Melanie Klein, básicamente, ¿no es cierto? Winnicott, y luego ciertos autores argentinos, Armida Verasturi, toda la línea de Verasturi, fueron como una base para la formación en el trabajo con chicos. Pero también para pensar en otro tipo de problemáticas ligadas de la misma escuela inglesa, ¿no es cierto? Ese grupo intermedio, donde estaba Winnicott, por ejemplo, Rosenfeld, o este, a ver, ¿cuál autor me pudo haber marcado ahí bastante? ¿No? Ferben, ¿no? Bion, ¿no? Y por otro lado, cierta adscripción también a la escuela inglesa. Bueno, di durante muchos años clases de universidad, ¿no? Y, y la clínica, por ejemplo, había unas materias que yo daba como optativas, que eran la clínica desde la perspectiva de, por ejemplo, Franz Orto, de Modmani, este, Ana Freud. Es decir, ir metiéndose, ¿no? Porque pensar igual que Ana Freud, ¿no? Sino para poder leer esos autores, porque a veces los prejuicios pueden ser terribles, ¿no? No se lee a tal autor, uy, no, ese tipo, qué sé yo, o ver ciertos debates con el mismo Lacan en relación a todo el tema del yo, del tema de la contratransferencia, etcétera, ¿no es cierto? Entonces también esa línea me interesó mucho. eh, y autores franceses, por supuesto, Green, Pierre Lanier, ¿no es cierto? Y me ha servido muchísimo para mi trabajo. Ajá. Listo. La otra. Pues yo diría que al comienzo uno es así bastante rígido en ciertas cosas, ¿no? Como ateniéndose a determinado tipo de parámetros en lo metodológico y en lo técnico, en el trabajo, ¿no es cierto? Pero creo que es importante avanzar en términos de lo que es una comprensión conceptual, ¿no es cierto? Porque la teoría no está por fuera del trabajo que uno puede hacer, para poder dar ese marco explicativo, digamos, del que hablaba. Y creo que en la medida en que tenía más recursos, más elementos, ¿no? Porque hice concomitantemente una formación en filosofía. Entonces, esto me permitió como tener un acercamiento de otro tipo a los conceptos y, obviamente, rever ciertas aproximaciones técnicas, ¿no es cierto?, al campo clínico, que fueron muy importantes. Además, uno puede tener un esquema de lecturas determinado, pero en la medida que uno va ampliando ese horizonte intelectual, como que la mirada se torna otra, ¿no? En términos de esta posible rigidez a la que uno puede llegar en ciertos momentos, ¿no? Atenerse a cierta línea, no, mirar cierto tipo de problemas a partir de los cuales uno puede rever o repensar la clínica, lo cual ayuda mucho a tener una postura tal vez mucho más, creo que más acertada y más cercana a la realidad, ¿no? Uh-huh. Ya. Y la otra. Diría que hay varios autores, ¿no? Que han fundado escuelas, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, Melanie Klein ha sido fundamental, pero si uno quiere hacer una relación entre Melanie Klein y Freud, ¿no es cierto? Tiene que pasar por Abraham, ¿no? Es decir, que fue el segundo analista de Melanie Klein, ¿no? Primero fue Ferenczi, luego Abraham, pero los problemas que plantea Abraham están muy claramente presentes en la forma en que se fue acercando a la clínica Melanie Klein y todos los aportes y las innovaciones riquísimas, ¿no? El tema, claro, acá me ha servido mucho ese debate que podía haber, por ejemplo, con Ana Freud, y se jalaban de los pelos, en el buen sentido, ¿no? En el mal sentido también. Pero esas discusiones, ¿no? que llevaron a que se pueda pensar la clínica de otra manera, que se pueda abrir ese panorama. Eh, autores, por ejemplo, a mí me han servido muchísimo, de la escuela francesa, por ejemplo, el mismo Jacques Lacan, o postestructuralistas como Ring o Pierre Lanier, o Jean Laplanche, ¿no es cierto?, que es un tipo sensacional.
eh, bueno, Tolto, eh, Maud Manoni, eh, autores, por ejemplo, norteamericanos, como Erickson. Erickson es un tipo que tiene una riqueza enorme y todo el movimiento culturalista, ¿no? Aportes sumamente interesantes que obviamente uno tiene que pasarlos por un tamiz, ¿no? Por un sedazo. Porque hay cosas que por ahí uno no está tan de acuerdo, ¿no? Inclusive en el debate, por ejemplo, de todo lo que es en la salida de la IPA de Lacan, todo el debate con Harman, por ejemplo. Harman era otro personajón, ¿no? Eh, y lo que devino de eso, ¿no es cierto? Es decir, un cuestionamiento a esta línea de lo que se llama psicoanálisis de Lyon, que es válida, interesante, a ratos excesiva, digan, y a ratos como que se encierra en la escuela americana como si fuera Harman, Kris y Lowenstein. Lowenstein va a ser el analista de Lacan. El Lowenstein como que ellos son los únicos en la escuela, y no es así, ¿no es cierto? Es mucho más heterogéneo el movimiento. O Bion, por ejemplo, que es otro tipo interesantísimo, ¿no? Para pensar la clínica. Son autores ahora, yo me formé en Argentina, ¿no? Por ejemplo, en Argentina hay autores que son valiosísimos, ¿no? Blecher, por ejemplo, Averasturi, Blecher, Averasturi. Eh, Están autores que han trabajado, por ejemplo, yo tuve una maestra que fue una mujer fabulosa en el campo de lo que es el trabajo en la clínica, Blanca Montevecchio, Gela Rosenthal, eh, bueno, una cantidad de bueno, también por el tipo de trabajo con grupos y todo, también Gerardo Stein, Alan Castelnuovo, bueno, gente que aportó muchísimo, ¿no? al trabajo, y con sus trabajos y sus investigaciones. Uh-huh. Así que hay muchos autores que no se los puede juntar a todos, ¿no es cierto? Porque sería, uno necesita de alguna manera hacer todo un desbroce ahí y poder mirar esos conceptos y acercarse desprejuiciadamente, digamos, a ellos, ¿no? Uh-huh. No, no, la hipnosis no. O sea, el momento en que surge el psicoanálisis como tal, al menos sí. No, me ha interesado como indagar un poquito más, ¿no? Con respecto al tema del mesmerismo, de la hipnosis y todo eso, pero no es una cosa con la que yo trabajo. Uh-huh. Perfecto. La siguiente es, ¿no? No, no, en ningún momento no. No, no es una. Creo que en la medida en que se trabaja, ¿no? Porque siempre cuando aparecen ciertos elementos, si nosotros podemos tomar, por ejemplo, la transferencia positiva como algo que facilita el trabajo, ¿no es cierto? Y la transferencia negativa como aquello que obtura el trabajo, como que impide. Pero en una situación así. En los casos de sus pacientes. Bueno, el tema de las emociones es fundamental porque, digamos, uno no puede poner una cortina y sería lo más inadecuado del mundo, ¿no? Por eso es tan importante el trabajo con la propia terapia. Uh-huh. Es decir, uno tiene como instrumento su propia psiquis. Es decir, hay situaciones que a uno se le presenta que son terribles, que conmueven, ¿no es cierto? Pero esto, es decir, la posibilidad de remitirse al propio análisis, ¿no es cierto? A las supervisiones, etcétera, ayuda muchísimo, porque lo importante acá no es tanto el gran saber que se pueda tener o qué sé yo, sino el contacto con el otro, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, llega una mujer que ha tenido un bebé, es madre primeriza, angustiadísima, no sabe qué hacer, y el chico llora. A ver, la angustia que tiene no le permite conectarse con el bebé. Y uno, o sea, ¿de qué se trata esto? ¿No es cierto? No de darle un saber de lo que debe. No, ayudarle a que se pueda conectar, ¿no? Igual en el trabajo con otra persona. El poder conectarse con el otro es fundamental. Pero ¿cómo usted trabaja? O sea, tal vez tiene algún método, meditación, descanso, lo que sea, ¿no? Pues yo continúo con un análisis, ¿no? de bastante tiempo. Pero yo diría que también hay una cuestión autoanalítica en función de todo el trabajo que uno ha venido haciendo, que le permite a uno situarse frente a ciertas problemáticas y notar que hay algo ahí que uno no comprende, que no entiende, o que está como está atravesado ahí con el trabajo, ¿no? Ya.
Concepto de represión. Bueno, lo que pasa es que se pueden explicar también ciertas conductas desde otras perspectivas. No necesariamente el psicoanálisis es el non plus ultra, da cuenta de todo, ¿no? Tiene ciertos límites explicativos y ciertos autores los tienen. Ahora, la represión ayuda a pensar, por ejemplo, determinado tipo de, qué sé yo, constelaciones sintomáticas en función de aquello que queda excluido de la conciencia, por ejemplo. Pero este es el punto de partida y la forma en que uno se acerca a una problemática. Ahora hay otras formas de acercarse que son diversas, que pueden ser también igualmente exitosas o no, en cierto momento, ¿no? Que eso también tiene que valorarse, porque no, el psicoanálisis es lo único que... No. Hay otras perspectivas que tienen aproximaciones muy interesantes, diversas, ¿no es cierto? Y que ayudan a entender las problemáticas de los pacientes, sin pasar por el tema básicamente de una concepción o una consideración de la represión, ¿no? En términos de como estructurante podría ser, por la represión primordial, es estructurante de lo psíquico, pero también da cuenta de las formaciones sintomáticas, por ejemplo, en una histeria, en una neurosis obsesiva, ¿no? Listo. La próxima es, ¿usted solamente cree? Ecléctico no soy, o sea, porque eso sería mezclar un montón de saberes que están vinculados con diferentes perspectivas epistémicas, ¿no es cierto? Y tratar de juntar todo. Eso es la confusión total. Lo que creo que es importante es poder tener claro, por ejemplo, si uno es psicoanalista, ¿por qué lo es? ¿No es cierto? En función de qué se está fundamentando, o qué es lo que fundamenta a otros autores, para no pasar por encima de ellos, ¿no? Decir, no, pues no tiene ningún valor, no. Seguro que todo el tiempo que se han tomado para formular determinado tipo de teorías no son tiempo perdido, ¿no? Son formas diversas de entender lo psíquico, que tienen niveles, yo diría, que sería una gradiente, ¿no? Explicativa, diversa, ¿no? Pero no es que necesariamente el psicoanálisis sea la maravilla, como ninguna otra corriente lo es, ¿no? Va a haber ahí vacíos en términos también de la forma en cómo uno maneje determinado tipo de conceptos, la forma en cómo actúa en la clínica o el uso que haga de la técnica, ¿no? Por un lado hay una gran desinformación, ¿no? Pero también hay, del lado del psicoanálisis, una gran desinformación, ¿no es cierto?, en ciertos ámbitos de lo que hacen otro tipo de corrientes, ¿no? Una gran desinformación porque se piensa con el psicoanálisis ya perimido, ¿no es cierto?, viene de la época. No, es un movimiento muy vivo a nivel mundial, mucha producción, mucho trabajo teórico, etcétera, de casos, ¿no? Hay un gran vigor en el desenvolvimiento. Ahora, hay otro tipo de consideraciones que han tenido peso, ¿no? Fíjense, en Estados Unidos, en la década del 60, 50, 60, el gobierno norteamericano empleaba mucho dinero para investigación con psicoanalistas. Entonces había mucho dinero para investigación. ¿Por qué? Porque, claro, había temas como la esquizofrenia, por ejemplo, 4 de cada 10 camas en Estados Unidos estaban ocupados por esquizofrenia, lo cual implicaba un costo muy alto. Pero de pronto aparece, ¿no es cierto?, la revolución neuroquímica, los antipsicóticos, ¿no es cierto?, Aldol, etcétera, y se logra de alguna manera algo que no se había logrado antes con psicosis, frenar esos síntomas que llevaban a prácticas psiquiátricas terribles, ¿no?, como amarrarles a las personas o cosas por el estilo, electroshock o shock insulínico. Bueno, esto logra realmente una cosa fantástica, ¿sí? Entonces todo ese dinero que iba para esto se va al tema de la investigación en lo que llamaríamos neurociencias, ¿no? Y el uso de determinado tipo de químicos o neurotransmisores, y está muy bien, ¿no? Llegamos al tope con el tema de la esquizofrenia y la psicosis. En el siglo XX, ahora resulta que en el 2003 la Organización Mundial de la Salud plantea que para el 2020 la primera causa de muerte va a ser la depresión, por sobre los infartos. Pues en España ya pasó, ¿no es cierto? Pero ¿y qué pasa con la medicación para la depresión? Resulta que los resultados son bien dudosos,
O sea, que logra ciertos resultados junto a un trabajo terapéutico, ¿no? Que generalmente ahora se pide que se lo haga. Pero miren, hace pocos años, fíjense, en todo el tema de estas medicaciones que son los inhibidores de la recaptación de la ¿cómo se llama? De la serotonina, dieron un resultado fantástico. Porque cuando descubrieron los antidepresivos tricíclicos, maravillosos, pero los efectos secundarios eran tan terribles como accidentes cerebrovasculares y todo eso, se dejaron de usar. Pero eran muy efectivos como, digamos, antidepresivos. Pero hace 4 años, un laboratorio francés saca una medicación que inhibe la producción de serotonina y produce el mismo efecto. ¿Cómo es esto? O sea, si el aumento de serotonina influía en la depresión positivamente, ahora la disminución también influye de la misma manera. Entonces la cosa no va por ahí. Claro, un escándalo, ¿no es cierto? Es un tema muy problemático, de la depresión, ¿no? Ahora, se ha dejado de lado se ha dejado, ¿no es cierto?, de tomar en cuenta ciertos factores sociales. Todo lo que se hizo en el movimiento antipsiquiátrico fue interesantísimo, ¿no? Cómo ciertos factores sociales influían en la producción de síntomas. La historia individual de cada sujeto, ¿no? No puede ser dejada de lado. No se puede dejar de pensar en esto. Eso es fundamental. Entonces, sí, hay otros elementos ahí que deben ser tomados en cuenta. De nuevo, ¿no? Más allá, porque somos parte también de una neuroquímica, ¿sí? Pero está el aspecto psicológico. Y cómo esto se conjuga, ¿no? Cuando uno tiene iras, bueno, hay una secreción de hormonas y qué sé yo, adrenalina, pero las iras no se producen solamente por eso, sino por un estímulo, ¿no es cierto?, que nos invade y que nos enoja en un momento dado, ¿no? Si vemos una situación que nos llega de una manera muy especial, ¿no? O ciertos elementos del lenguaje. Hay frases populares que dicen no mencionar la soga en la casa del ahorcado, ¿no? ¿Qué pasa si mencionan a alguien que tiene un familiar que se ha suicidado? Mencionan esto, es el dolor profundo, ¿no?, de esa pérdida. Pero eso es, hay una interacción ahí, ¿no? Y somos parte de esa neuroquímica y de esta conjugación de elementos de integración que se llama psicología, ¿no?, de la psiquis. Así que eso. Muchísimas gracias. No, por favor. Pero yo